Buenos días, estimados estudiantes del Colegio Felipe Aumpoma Ayala. El área de comunicación, específicamente el equipo JADE, conformado por los profesores Jacqueline Arellano y Giancarlo García, les presenta el tema Leemos propaganda escrita. Estos acuerdos de convivencia son para la clase en Zoom. Las voy a leer, pero recuerden que esto no aplica para el grupo de WhatsApp. Respetamos la asistencia y puntualidad, ingresamos a la sesión virtual con nuestros nombres, mantenemos el micrófono en silencio, levantamos la mano para participar, debemos ser respetuosos y amables entre nosotros, y si ingresas atrasado o atrasada, mantén tu micrófono en silencio y escribe tu nombre en el chat para identificarte. Muy bien. Alumna Andrita, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, profesor. Mira, por recomendación de una profesora, muy buena, la profesora Jacqueline Arellano, antes de hacer las preguntas, quería que los alumnos, en este caso tú, Andreita, observen la imagen, ¿sí? La imagen y el texto, porque juntos forman un tipo de texto, o mejor dicho, forman un género discursivo, un género textual, un texto único que le vamos a dar un nombre. ¿Ya lo observaste? ¿Lo estás observando? Sí, profesor, lo estoy observando. Veo una imagen, veo también que no es parecido a los cuentos o a las novelas, donde hay mucha letra, mucho escrito, Claro. sino hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 palabras. Ah, mira, te gusta contar, eres buena en matemática. Muy bien. Ahora que has visto la imagen, vamos con esto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es la propaganda? ¿Qué sabes de la propaganda? La propaganda es parecido al afiche, es parecido al afiche, busca llamar la atención del, del público, ¿no? Mm, Para ofrecer un servicio o informarnos sobre algo. eso, el afiche te informa sobre un servicio o sobre un producto. En cambio, la propaganda más que todo es social, es para concientizar, es para que las personas puedan ser mejores ciudadanos. Una propaganda puede Ah, hacer que no boten la basura, una propaganda puede hacer que usen mascarilla ahora en tiempo de cuarentena, que usen la careta en el transporte público. Eso es la diferencia entre propaganda y publicidad. Y cuando tú utilizas el término afiche, pues está relacionado a lo que es la publicidad. ¿Sí? entonces el afiche está relacionado a publicidad, a servicios, mientras que la propaganda se centra más que nada en la reflexión, Esa ¿no? concientización, en hacer que las personas sean mejores ciudadanos, esa es la propaganda. Ah, ya, profesor, muchas gracias. ¿Alguna vez has leído una propaganda? Sí, en el contexto, en la situación en la cual nos encontramos, hay infinidad de propagandas por parte del ministerio, fuera de los mercados también, en las calles, en los hospitales. ¿Sabes qué es lo más curioso, Andreita? Que nosotros estamos más viendo propaganda, o sea, la propaganda audiovisual o propaganda televisiva, pero la pregunta era si has leído propaganda, o sea, hay propaganda escrita, ¿has visto propaganda escrita así como hemos visto anteriormente? He leído, no porque creo que generalmente toda la atención se va al dibujo, ¿no? Claro, pero cuando es leer, también tú puedes leer la imagen Claro. en relación con el texto. La idea es, creo que ahora en este mundo, como ya tenemos mucho celular, tablet, computadora, casi toda la propaganda ya no es tanto escrita, sino es audiovisual, ¿sí? Ujú. Tal vez por eso no tienes mucha oportunidad de leer propagandas, ¿no? Ya. Ahora mi pregunta es, ¿qué estrategias utilizarías para leer propaganda? ¿Qué estrategia podría utilizar el observar? Muy bien. ¿Y qué observarías? El observar detenidamente la imagen y el texto, ¿no? Porque a pesar de que es un texto pequeño, nos brinda un mensaje. Ah, muy bien. Por eso, así como en la clase anterior tú has tenido que ver una y otra vez el video,
Pues en una imagen hay algunos estudiantes que lo ven un ratito y quieren resolver su examen. No, hay que observarlo 3, 4, 5, hasta 6 veces. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un afiche y una propaganda escrita? Bueno, creo que ya te lo dije, ¿no? Pero a ver, qué has entendido? Que el afiche se da generalmente para ofrecer algún servicio, ¿no? Por ejemplo, vemos afiches de internet, afiches de celular, afiches de colegios, mientras que una propaganda escrita se da más que nada para reflexionar, Muy, para convertirnos en mejores ciudadanos. muy bien, Andreita. Ahora, vamos con las estrategias antes de la lectura. Pero tú ya creo que has hojeado un poco el texto, ¿sí? Sí. Ya, entonces, a ver. ¿De qué trata el texto y cómo lo sabes? El texto trata sobre la violencia de género, ¿Cómo lo sabes? porque lo vi, lo leí, observé la imagen Creo y que hacer leí. las estrategias antes de la lectura de un texto tan corto es algo rápido, ¿no? Pero yo creo que tú puedes hojear rápido, pero cuando hagas las estrategias que vienen a continuación, que son las durante, le tienes que tener la certeza, o sea, en las estrategias antes de la lectura, o en estrategia antes de la lectura, que tiene varias técnicas, tú puedes equivocarte porque estás anticipando, estás deduciendo, pero cuando ya lees, durante la lectura debes tener la certeza y ahí sí no te debes equivocar, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué sabes del tema? O sea, ¿qué sabes de la violencia de género? Que es un problema social, Ya. que estamos inmersos en ese problema, tanto varones y mujeres. Todos tenemos una responsabilidad con ello, con ese tema. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de texto es y cómo lo sabes? ¿Qué tipo de texto es? Es una propaganda, ¿no? Es un texto, bueno, es una propaganda. Bueno, me voy a adelantar. La propaganda es el género discursivo o género textual. El género discursivo o el género textual está dentro de un tipo de texto. ¿Cuáles son los 5 tipos de textos que conoces tú? A ver. Los 5 tipos de textos, Sí. ya, los tipos de Lo textos que de sabes. discurso. Recuerda que estás para aprender, eres un estudiante. No sé, profesor, a ver, no Oh, recuerdo muy bien. wow, hay que tomar más agüita de manzana, unas bebidas para la memoria, ¿ah? Arándanos hay que comer. A ver, mira, los tipos de texto son los siguientes. Texto narrativo, texto argumentativo, texto expositivo, texto descriptivo y texto instructivo. Instructivo. Claro. Ahora, ¿qué tipo de texto será este? ¿Narrativo será? No, porque no narra hechos. Ya. ¿Será instructivo? ¿Te da pasos o secuencias? Tampoco. Ah, quedan para descartar tres. ¿Será un texto descriptivo? Tampoco. ¿Qué Puede ser un texto expositivo. Pero te dice, no te laves las manos. No te laves las manos. Hay un mensaje detrás de ello. Porque Claro, nos está refiriendo exactamente a no me lave las manos. claro, pero es porque quiere convencerte de algo, ¿no? Claro, es un texto argumentativo. Exacto, la publicidad y la propaganda, si bien la publicidad busca convencerte de que compres un producto o un servicio, la propaganda busca convencerte de que actúes mejor o actúes de una determinada manera. Ah, Entonces el texto, la propaganda. esa propaganda está buscando que yo eh, actúe de una determinada manera, o que Claro, tome conciencia sobre un determinado tema. para luchar contra la violencia de género, ¿sí? Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué formato textual tiene y cómo lo sabes? ¿A qué se refiere, profesor, con formato textual? El formato textual es cómo se organiza la información en un texto. Los formatos textuales son continuo, si es que se puede leer como esta diapositiva. En la parte superior están las líneas, inferior, desde arriba hacia abajo. Ahora, ese texto, ese formato continuo tiene oraciones y párrafos. En cambio, si no tiene párrafos y tiene palabras sueltas, dispersas, como si fuese un caligrama,
sería pues un texto en formato discontinuo. Y por Entonces, otro, profesor, una novela sería formato continuo. un formato continuo, un texto continuo. Exacto. Ah, Y una ya, historieta. discontinuo. Ajá. Ahora, ¿qué tal si tienes un texto que tiene párrafos y a la vez está acompañado de imágenes que complementan la información? Ya es formato mixto, ¿sí? Ujú. Ya está. Ahora, ¿qué formato tendrá? ¿Será mixto? ¿Tiene párrafos? No, no tiene párrafos. Si no tiene párrafos, ya tienes una sola opción. ¿Qué tipo de formato? Ujú. Discontinuo. Exacto. Muy bien, Andrea. Aprendes muy rápido, ¿ah? Muy bien. Ahora, ¿quién escribe el texto? ¿Cómo lo sabes? No se sabe, creo, ¿no? No, puede ser el ministerio, el Estado. O una institución. No se sabe, ¿no? Ahora, Bueno, ¿no? ya. Es que no estás leyendo, o sea, estamos antes, ¿no? Estamos deduciendo nomás, ¿sí? Ujú. Sí, profesor. No tenemos la certeza. Después, cuando pasemos a la estrategia durante la lectura, ahí sí. ¿Para qué el autor escribió el texto? A ver, adivina. ¿Para qué? Para tomar conciencia sobre ese problema social Ah, ya, es lo que tú estás pensando. ¿A quién está dirigido el texto? a la población, Público en general, ¿no? al público en general, ajá. No, no específicamente ni a niños ni a jóvenes en general, ¿no? ¿Qué tipo de Ujú. lingüístico, tipo de lenguaje tiene el texto? Un lenguaje formal, Formal, ¿no? Ahora ya sabes por qué formal, ¿no? Desde la clase anterior. ¿Por qué formal? sí. Por- ¿Por qué formal? ¿no? Porque, porque no tiene, porque usa palabras adecuadas. No, no usa diminutivos, no usa términos coloquiales. Es un lenguaje estándar. Muy bien, ahora sí. ¿Y para qué vas a leer el texto tú? ¿Para qué vas a leer el texto? ¿Para qué? Para poder analizar el contenido y Mm, a partir de ello reflexionar. muy bien, muy bien. Ahora mira, vamos a ver las estrategias durante y después vamos a volver al texto. Ya. Se relaciona con algo que ya leí o viví. O sea, cuando tú leas, no es que todas estas preguntas lo vas a resolver en tu cuaderno, no. Es que estas preguntas tú las vas haciendo mentalmente y así vas a poder leer o dirigir tu lectura mejor, ¿sí? Ujú. O sea, cuando vas leyendo te vas dando cuenta si se relaciona con algo que ya leíste o viviste, qué tipo de texto es, pero ahora sí con la certeza del caso, cuál es el propósito comunicativo o intención comunicativa, cuáles son las formas de convencer a los lectores, cómo se relacionan las imágenes y el texto, y si de repente hay una palabra o frase que desconoces, y cómo reconoces el significado de esa palabra o frase, ¿sí? Entonces, profesor, siempre debo relacionar el texto con algo de mi vida, ¿no? Con algo que he visto o haya vivido. Porque así va a ser más fácil que comprendas esa situación que plantea la lectura, ¿sí? Ah, ya, profesor. Ah, Ya. muy bien. A ver, ¿qué tipo de texto será? Es un texto argumentativo. ¿Ya? ¿Cuál será su propósito o intención comunicativa? El de hacernos reflexionar. Claro, reflexiona, o sea, te quiere convencer de algo, ¿no? Claro. ¿De qué te quiere convencer? A ver, fíjate la imagen relacionada con el texto. Ante la violencia de género, no te laves las manos. Es decir, que en este contexto en el cual nos ubicamos, ¿no? Que es la pandemia, el COVID-19, ¿no? Que no debemos de dejar de lado esta problemática también, ¿no? Que es la violencia de género. No Ah, debemos de ser ajenos ante este problema también. mira, yo te lo planteo así. Cuando tú leas una propaganda, pon mucha atención a cada fragmento, ¿sí? Ujú. Ya, primero, ¿por qué crees que dice la otra pandemia? ¿Por qué dirá la otra pandemia? La otra pandemia. A ver, pandemia es, eh, es algo, bueno, es un virus que se da como el pan de cada día, ¿no? Eso significa pandemia y la violencia de género también.
no es algo que mata, ha matado a muchas personas aquí en Perú, no hay en otros lados del mundo también. Muy bien. Cuando dice la otra pandemia, la pandemia de la cual se refiere como la primera, será pues la Ujú. que estamos viviendo, ¿sí? Claro, sí, profesor. Y la otra es la que tú has deducido muy bien, ya dedujiste, que la violencia de género es otra pandemia. ¿Por qué? Porque genera muerte, ¿sí? Y porque es muy común, es el pan de cada día, ¿sí? Sí. Pero hay una palabra o frase que tal vez tus compañeritos no entienden. ¿A qué se refiere con eso de no te laves las manos? Incluso uno puede pensar, papá, el profesor Giancarlo ha dicho que no nos lavemos las manos. ¿Cómo es posible? Se van a contagiar más coronavirus. No. Es que acá se refiere a la otra pandemia y dice no te laves las manos. Y no te laves las manos ya no significa algo al pie de la letra, significa otra cosa. ¿A qué Ya no se es algo literal, Ya no es ¿no? algo literal, es algo en un sentido figurado, Ujú. metafórico. Ya, pero ¿a qué se referirá la frase no te laves las manos? O lavarse las manos. No te laves las manos, a no estar ciegos ante esa realidad. Uy, me estás explicando una frase con otra frase. A A ver, no, ya, no te laves las manos ante la violencia de género, a no ser ajenos ante este problema. a ver. Vamos a recordar cuándo surge el lavado de manos. Es un hecho histórico que Poncio Pilatos tuvo la culpa de acusar a Jesús o tuvo la culpa de que Jesús sea crucificado, ¿sí? Ujú. Si hablamos y utilizamos la palabra es el culpable de que Jesús sea sacrificado, o crucificado, porque él tenía la potestad de decir, bueno, este hombre es libre, no cometió ninguna falta tan grave, ¿no? Y bueno, que se vaya a su casa. Pero él tuvo que actuar de una determinada manera, y sí es el culpable de que haya muerto Jesucristo, ¿sí? Ujú. Pero ahora, ¿qué es lo que hizo él? Pues no, pues dijo, ya, voy a hacer que la culpa ya no parezca de mí, sino que la culpa sean de las personas que van a escoger. Y entonces él dio a escoger a la gente, ¿a quién escogen? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente escogió a Barrabás para que sea liberado y Jesús fue a la cruz. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué significa lavarse las manos? ¿Qué significa lavarse las manos? En lo Eh, que, no, no evadir este problema. en que la culpa, no debemos evadir la culpa. Claro. O sea que todos somos culpables de una u otra manera de la violencia de género. Entonces nuestra función está en frenarla, porque si nosotros no actuamos, nos estamos lavando las manos, ¿sí? Ujú. Así seamos, vivamos en la misma casa o en el barrio, sabemos de algo, tenemos que actuar y no lavarnos las manos. Es decir, no, pero bueno, no es mi familia, no tengo por qué intervenir y me lavo las manos. ¿Entendiste? Lavarse las manos es librarse o intentar zafarse de la culpa, ¿sí? Evadir responsabilidades, ¿no, profesor? Muy bien, ya Porque de alguna manera evadir responsabilidades, porque luchar. todos somos responsables. Exacto, muy bien. ¿Te das cuenta cuánto podemos reflexionar solamente con cuántas palabritas tú contaste? ¿Te acuerdas? 13 o 14, creo. Ya 13 o 14. Con 13 o 14 palabritas estamos demorándonos más que con una anécdota. ¿Te das cuenta? Claro, Ah, sí. muy bien, ¿ves? Por eso hay que prestar mucha atención a la propaganda. Son textos complejos que ameritan pensar mucho, ¿sí? Sí, profesor. Ya, Pero por eso también han tenido que ser muy bien formulados, muy bien pensados para ser colocados, ¿no? Para que claro, genere esto en nosotros. claro, tus profesores, sobre todo la profesora Jacqueline Arellano, tuvo la idea, vamos a poner esto al inicio para que puedan responder las preguntas. O sea, de la que ha pensado más es ella, y hay que agradecerle, ¿sí? Ya, no, tú no comes, ¿no? Es cierto, muy bien. Y hay que reconocer los méritos de las personas. Muy bien, ahora sí, sigamos. Eh, bueno, las frases que hemos visto es lavarse las manos. Las imágenes y el texto te das cuenta porque justamente hablamos de pandemia y tú lo relacionaste con lo que fue eh, la violencia de género, ¿sí? Muy bien, ¿no? Ahora vamos, la estrategia después de la lectura. Aunque acá viene algo distinto. Lo general es que después de la lectura hagamos un resumen, pero el resumen es porque el texto es muy extenso y lo hacemos más breve.
Pero en el caso de un texto discontinuo, como el caso de una propaganda, pues hay que parafrasearlo. Así como tú has dicho, evadir responsabilidades, no hay que evadir responsabilidades, pues más que todo el resumen no tiene la intención en una propaganda o en un texto discontinuo, no tiene la intención de reducir la información. Más bien tiene la intención de extender la información, pero de una forma breve y clara, ¿sí? Ujú. En otras palabras, estás interpretando, estás infiriendo y lo estás escribiendo a tu manera, ¿sí? Claro, estoy a partir de lo que he leído voy a empezar a interpretar, a comprenderlo. Ah, muy bien. Entonces, después de leer el texto una o dos veces, bueno, creo que hemos leído como cinco, resalta, porque ya no puedes subrayar, no puedes subrayar el monitor porque se raya, ¿no? No conviene. Resalta las formas de persuadir de la propaganda escrita, luego de haber resaltado o apuntado en un papel aparte, puedes parafrasear o reescribir lo resaltado o apuntado con tus propias palabras. Y Profesor, ¿qué significa parafrasear? parafrasear es escribir o reescribir un texto, pero con tus propias palabras. Por ejemplo, Ah, no lavarse las manos y tú ya lo parafraseaste, dijiste, no evadir responsabilidades. Ah, ya. y Ya, profesor. con otras palabras, con palabras que no estén en el texto, son tuyas, ¿sí? Ujú. Muy bien. Ya para la siguiente actividad vamos a poner otra propaganda y ya tus compañeros van a realizar una prueba de comprensión de textos. Por ahora no estamos haciendo organizadores gráficos, ¿sí? Por ahora, ¿ya? Ya, profesor. Muy bien. Entonces, mira, este es un ejemplo de resumen que yo propongo. Es una campaña contra la violencia de género. Sacamos violencia de género porque estaba muy claro ahí, ¿sí? Ujú. Cuya denominación es la otra pandemia. O sea, ¿a qué se refiere la otra pandemia? La violencia de género, ¿sí? Ujú. Y en la que todos estamos involucrados, o como tú has dicho, en la que todos somos responsables. Responsables. Ahora, un reto, ¿se podría resumir más? Se podría resumir más. Esas tres, Claro, a ver cómo lo sí. puedes resumir. A ver. A ver, es una campaña contra la violencia. No, profesor, ya no creo. Y si digo, todos somos, o todos somos responsables en la lucha contra la violencia de género, Claro, sería la misma idea, ¿no? Pero estaríamos acortándolo. acortando la información. Sobre todo, como dice acá arribita, reescribir. Lo importante es que se mantenga la idea, ¿sí? Ujú. Muy bien, ¿ves cada vez cómo vamos practicando más el resumen y salen nuevas cosas? Sí, profesor. Muy bien, ahora vamos con la última parte. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos hoy sobre la función que tienen las propagandas, ¿no? Que es la de reflexionar, o sobre problemas sociales. También vimos la diferencia, ¿no? Para mí fue un saber nuevo entre la ficha y la propaganda. Muy bien. ¿Qué dificultades hemos tenido al leer la propaganda escrita? Quizás el mensaje que se dio de forma figurada, no como no te laves las manos, que a primera vista se puede entender de una manera, pero si lo analizamos más detenidamente, podemos hallar el por qué, cuál ha sido el objetivo, la función de colocar ese mensaje. Muy bien, ahora sí te vas a lavar las manos o no. Muy bien. ¿Cómo superamos esas dificultades o problemas al leer la propaganda escrita? ¿Cómo podemos superarlos? Leyendo concentradamente, ¿no? Le- eh, observando la imagen, por qué está la imagen ahí, eh, comprender, analizar cada frase, cada oración. Muy bien. Y finalmente, ¿para qué nos servirá lo aprendido hoy? ¿Para qué nos servirá el aprendido hoy? Nosotros a lo largo de toda nuestra vida vemos, ¿no? Diversas propagandas, sea por este contexto, sea por otro motivo. Y esto nos servirá para no simplemente leerlo e irnos, sino poder comprenderlo, ¿verdad? Poder comprender este tipo de textos, pero de verdad. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, Andreita.
¿Sí? Hasta mañana. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.